Hoy vamos a ver cómo funciona la prueba de acceso universitaria para estudiantes desde bachillerato. A esta prueba comúnmente se la conoce como selectividad y así la trataremos durante el desarrollo de este vídeo. Vamos a ver cómo funciona la selectividad a través de los siguientes puntos. Primero veremos cuáles son los pasos que tenemos que tomar cuando nos enfrentemos a esta prueba de selectividad como estudiantes de bachillerato. Después veremos cuántas asignaturas vamos a tener que hacer para esta prueba de acceso. Luego veremos qué asignaturas podemos elegir y por último tendremos una recomendación personal por parte del equipo de Udemy. Los primeros pasos que debemos plantearnos como estudiantes de bachillerato a la hora de enfrentarnos a la selectividad son los siguientes. Primero tenemos que tener muy claro dónde queremos estudiar y qué queremos estudiar. Es importante tener en cuenta dónde queremos estudiar porque vamos a tener pequeñas diferencias entre comunidades autónomas. El número de asignaturas a las cuales nos vamos a tener que presentar o incluso las asignaturas a las cuales vamos a tener que presentarnos van a diferir en función de la comunidad autónoma en la cual seamos estudiantes. Además, no todas las universidades van a tener el mismo número de carreras. La oferta educativa depende de la universidad. También hay otros factores a tener en cuenta sobre las universidades, como son las ponderaciones de las asignaturas optativas, tema del cual hablaremos hacia el final de este vídeo. También tenemos que tener muy claro qué carrera o qué grado queremos estudiar, ya que todas las carreras, todos los grados van a tener una nota de corte. La nota de corte es la nota que deberemos superar para poder ingresar en esa carrera. Las notas de corte irán en función de la universidad en la que queramos hacer ese curso. Es decir, no todas las universidades van a tener la misma nota de corte para la misma carrera. Esto es un factor que deberemos tener en cuenta. ¿Cuántas asignaturas tenemos que elegir a la hora de hacer la selectividad? Vamos a tener dos fases diferenciadas en la selectividad. Primero tenemos lo que se conoce como la fase general. La fase general es la parte obligatoria de esta prueba de acceso universitario y consta de 4 asignaturas, excepto en las comunidades siguientes: Islas Baleares, Cataluña, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana y Navarra. En estas comunidades tendremos 5 asignaturas, ya que tendremos que presentarnos a una asignatura adicional relacionada con la lengua cooficial de dicha comunidad. Hay que especificar que la comunidad de Navarra, si bien no tiene como lengua cooficial el vasco, si hemos cursado segundo de bachillerato en vasco, entonces nos tendremos que presentar a dicha asignatura. Es decir, que tendríamos una asignatura más en la fase general. La fase específica es voluntaria y nos va a servir para subir la nota de nuestra prueba de acceso universitaria. En función de la comunidad autónoma podremos presentarnos a un máximo de 3 o de 4 asignaturas en esta fase específica. Las comunidades autónomas en las cuales solo podremos presentarnos a un máximo de 3 asignaturas son las siguientes: Islas Baleares, Cataluña y Navarra. Como podéis ver, estas comunidades tienen un número inferior de asignaturas optativas, ya que tenemos un examen más en la fase general. Por otro lado, el resto de las comunidades autónomas, es decir, en Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana, podremos presentarnos a un máximo de 4 asignaturas optativas, que son, como decimos, la parte de la fase específica, que es una parte voluntaria de este examen de selectividad o de prueba de acceso universitaria desde el bachillerato, pero que nos va a servir para subir nota. ¿Qué asignaturas tendremos que hacer en la fase general? En la fase general tendremos que examinarnos de lengua castellana, historia de España, lengua extranjera 2, que será elegir entre inglés, alemán, francés, italiano o portugués. Una lengua cooficial en el caso de las comunidades autónomas que vimos en la diapositiva anterior,
y una asignatura troncal que será en función de la modalidad del bachillerato que estemos cursando. De esta forma, si estamos en un bachillerato de artes, nos tendremos que presentar a la asignatura de Fundamentos del Arte 2. Si estamos en ciencias, independientemente de si es ciencias de la salud o ciencias tecnológicas, tendremos que presentarnos en la fase general con la asignatura de Matemáticas 2. Si estamos en humanidades por la rama de sociales, tendremos que presentarnos a matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Por último, si estamos en humanidades puras, tendremos que presentarnos a la asignatura de latín 2. ¿Qué asignaturas vamos a tener que elegir durante nuestra selectividad? Aquí, como podéis ver, tenemos un resumen de cuáles van a ser las asignaturas a las cuales nos vamos a tener que presentar tanto en la fase general como con las optativas de la fase específica. En la general ya hemos visto que las asignaturas a las cuales nos vamos a tener que presentar independientemente de la comunidad autónoma a la que pertenezcamos son lengua castellana y literatura, historia de España y una lengua extranjera. Además, recordemos que tenemos que presentarnos a una lengua cooficial en algunas comunidades autónomas y a la troncal de la modalidad a la que pertenezcamos. En la fase específica podremos cursar cualquiera de las asignaturas optativas que tenemos en esta tabla. Sin embargo, obviamente estas optativas también están relacionadas con una modalidad y serán las que serán de nuestro interés a la hora de elegir el grado o carrera que más nos interesa. Es decir, si queremos elegir una carrera que sea de ciencias, seguramente nos interese más escoger como asignaturas optativas las optativas pertenecientes a dicha rama, ya que nos subirán más puntos en la fase específica. Las asignaturas optativas de la rama de ciencias son las siguientes: biología, química, dibujo técnico, física y geología. Por la rama de sociales y humanidades tenemos como asignaturas geografía, economía de la empresa, historia del arte e historia de la filosofía. Por último, en la rama de arte tendremos artes escénicas, cultura audiovisual 2 y diseño. Además, en esta fase específica también nos podremos presentar a un segundo examen de una lengua extranjera que sea distinta a la lengua extranjera la cual nos hayamos presentado en la fase general. Por ejemplo, si en la fase general nos hemos presentado inglés, pero somos buenos en francés, podríamos escoger como una asignatura optativa para nuestra fase específica que nos presentáramos a la asignatura de francés. Una recomendación personal por parte de Ucademy de cara a la selectividad. Para poder llegar a los 14 puntos que podemos optar como máximo en la selectividad, tenemos que hacer sí o sí la prueba específica, ya que, como hemos dicho, esta fase es optativa. Solo 2 asignaturas optativas van a contabilizar a la hora de calcular tu nota de acceso a la universidad. Es decir, no necesitas cursar las 4 asignaturas que podrías presentarte como máximo de las optativas, sino que si tienes muy claro que se te dan 2 asignaturas muy bien y son asignaturas que van a sumar mucho a la hora de elegir tu grado, puedes elegir presentarte solo a 2 asignaturas. La selectividad es una prueba muy larga, los exámenes tienen mucho temario y muchas veces es mejor prepararse muy bien solo 2 asignaturas optativas en lugar de 4. Con esto ya sabemos la información básica sobre la prueba de acceso universitaria desde el bachillerato, es decir, la prueba de selectividad.